Gusto estar con ustedes. Ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, me interesaba hablar un poquito con vos, cómo estás viendo todo el panorama, ¿no? De una visión distinta a la que tenía Alejandro Werner. Yo decía, él es el ortodoxo, vos es el heterodoxo, pero coinciden en algunas críticas, así que vamos a polemizar un poco. También en algunos elogios, digamos. Ah, sí. Bueno, fíjate lo que decía respecto a abrir la economía. Milei, contábamos esto, ¿no? De que, bueno, lo que escucharon, ¿no? De que el excedente del consumidor, que porque vienen los productos más baratos, de mejor calidad, y bueno, si quiero un sector no hay problema porque la gente va a tener más dinero para gastar en otro lado donde va a haber inversiones, y eso en el óptimo social va a significar una sociedad más feliz, ¿no? Una cuestión de libro de texto de cómo defender la apertura comercial. Pero, a ver. La pregunta entonces es una pregunta, digo, de índole moral. Es decir, salvamos a un prebendario, digamos, tiracoimas, coimas a otros políticos de otro tiempo, digo, no ahora porque digo, le corto la cabeza, y coimas a los medios de comunicación para que defiendan esa posición inmunda, contra el resto de los argentinos. Digo, desde perspectiva moral, digamos, ¿a ustedes les parece bien robar a todos los argentinos para salvar a un delincuente que se puso, digamos, en connivencia con políticos y con medios de comunicación para que defiendan lo indefendible? Yo ya tomé una posición. Bueno, ahí está, ¿no? Para completar, Martín, un poco lo que decías con el tema de la apertura comercial, ¿no? Milei tiene un estilo que el mismo estilo de Cristina, pero al revés, digamos, un estilo hiperbólico, ¿no? Lo que él plantea se lleva al extremo y va para adelante, ¿no? Como Cristina era para, viste, todas las críticas eran todos empleados de Mañeto, de la embajada, de esto, del otro. Milei lo adecua y va. Dice, bueno, entonces, lo que me discute en la apertura comercial están todos coimeados por las empresas que quieren la protección. Pero bueno. Yo diría que lo primero que tiene que pensar de lo que dijo en ese recorte es que tenga cuidado con a quién le corta la cabeza, ¿no? Porque a ver si pasa muy cerca. Mira, a mí me parece que el estilo de Milei es ese, ya lamentablemente nos hemos acostumbrado, es muy focalizado en siempre elige algún ejemplo muy extremo, que eso no quiere decir que no haya sectores prebendarios, sectores que están conectados con medios de comunicación que los defienden, sectores que él no lo dijo, pero que también hacen fuertes aportes electorales, eso todo es cierto, pero eso no quita de lo que estábamos hablando y de lo que estaban incluso en parte hablando con Alejandro, el tema de que hay una estructura económica que la mayor parte del tiempo ha sobrevivido a distintas características macroeconómicas, es decir, que ha tenido bastante ductilidad, que no siempre ha estado sujeta a esa protección que él llama exorbitante, prebendaria, etc. Yo creo que uno de los temas más interesantes en la segunda etapa de Milei va a ser cómo hacemos este traspaso desde la macro, suponiendo y dando por sentado de que ciertos aspectos de la macro se logren consolidar, que siga con una parte de las cosas que le van saliendo bien, una parte de la suerte que ha tenido, pero que la macro se consolide en una inflación baja, en el ajuste fiscal que se sigue manteniendo en estos niveles, en que el no acumular reservas no genera problemas. Pongamos que eso funciona. Aún así, a mí me parece que en estos 2 años lo más interesante va a ser cómo esa macro derrama en la micro. Y yo creo que ahí va a estar lo más interesante para el empleo y el poder adquisitivo del salario. Yo creo que en los niveles de producción, en la micro, quiere decir en los niveles de producción, en los productores, en los trabajadores, en el salario, en la ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Que
En realidad, también en términos de que Argentina siempre es un laboratorio de discusiones teóricas, lo que estamos viendo en la discusión que él tiene es algo así como Schumpeter versus Keynes. ¿Qué quiere decir esto? No está mal la idea de que de cuando en cuando vos tenés que sacudir la economía y tiene que haber sacudones en la economía que La destrucción creativa de Schumpeter. Exactamente, la destrucción creativa, que es no todo puede sobrevivir todo el tiempo porque te anquilosás, porque te volvés improductivo, porque te volvés ineficiente, porque sos prebendario, etc. Pero eso no quiere decir que vos lo puedas cambiar todo drásticamente y que todos sean o tengan que ser medidos con la misma vara, y sobre todo que le tengas que someter a toda la estructura económica a un nivel de tipo de cambio que yo insisto, y creo que era un poco lo que decía Alejandro, está en niveles que no son los adecuados para esa sociedad, y sobre todo teniendo en cuenta algunos aspectos. Nosotros hemos trabajado mucho con el tema de tipo de cambio real de equilibrio, ya sé que hay otras cosas para discutir, pero que son cuestiones externas e internas, tanto de cómo se mide ese tipo de cambio real, no es el mismo número, aunque te dé lo mismo haciendo la cuentita con la inflación, de cuando vos tenías más impuestos a las importaciones, tenías que tener fricciones como la CIRA, nos guste o no, ¿no? Pero esa competitividad no la podés medir con la actual, donde lo que hay es un estímulo a importar. Ese tipo de cambio real que vos estás midiendo, aunque diga 1000 y diga en 2017 o en 2020 o en 2021 era 1000, no es 1000, es algo distinto, y la competitividad que tiene que tener para afrontar la competencia externa es distinta. Adicionalmente, eso son cuestiones de medición y cuestiones de costos efectivos internos. En el exterior, adicionalmente al tipo de cambio que vos puedas sacar con el yuan, con el euro, con el dólar, hay una cantidad de bienes flotando en el mundo que tienen que colocarse en algún lado, que hacen que los gobiernos van a estimular fuertemente las exportaciones a donde sea. Es decir, hay saldos exportables en todo el mundo, y sobre todo el gran personaje acá y el gran candidato es China, y en menor medida todos los asiáticos como Vietnam, etcétera, y la India, que van a tratar de colocar en este mundo en que se está compactando en bloques, en cualquier país que esté extremadamente abierto. Entonces, me parece que en ese contexto las empresas, las personas, los trabajadores están sufriendo una competencia de la cual de pronto los está sometiendo, sin darle ningún tiempo de prepararse, a una competencia excesiva. Y eso lo vamos a ir viendo en que todos los días, todas las semanas, vos vas a tener 3, 4, 5, 6 cierres de empresas pequeñas, 200, 300, que por ahí no cierra la empresa, sino que desmantela los talleres y se queda con la red de distribuidores, o arma todo en vez de producir unas partes. Yo creo que vamos hacia un proceso que es cierto, como decía el oyente mexicano, puede pasar que te acomodes, pero eso lleva muchísimo tiempo. Él está viendo particularmente ahí Ciudad de México, pero en el caso de Argentina es posible que hasta ese proceso se dé con una micro, en donde en términos sectoriales y regionales va a ser muy diferenciada. Entonces, Buenos Aires, conurbano, capital, déjalo aparte porque tiene otra especialidad, pero Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, puedan sufrir en la parte industrial, y algo que no va a ser fácil que lo compensen la creación de puestos de trabajo en Neuquén, en Catamarca, si es que el litio crea algo, sí. En Jujuy. O sea, me parece que vamos a tener un proceso que puede ser mucho más largo, y ahí es donde está Keynes versus Schumpeter. Keynes te decía, trata de evitar las recesiones que sean muy costosas y sean al pedo, porque ¿para qué vas a tener una recesión que tiene un costo de eficiencia muy grande, además de un costo ético, un costo moral muy importante, si vos pudieras evitarlo? ¿O ves una economía recesiva el año que viene? No, yo veo una economía en reordenamiento. Es muy probable que el año que viene vamos a tener, en principio pareciera ser una buena cosecha, es decir, eso va a estar ahí. No veo una economía que pueda crecer muy fuerte, porque si la idea es seguir contrayendo los ingresos, no veo que del lado del consumo, salvo que vuelva a haber una fuerte
creación de crédito para el consumo, pero ya estamos con niveles donde el endeudamiento de las familias ahora es un poquito más alto que el boom que tuvimos en 2025 y 2024. No veo un crecimiento en ese sentido muy fuerte. Veo que sectores van a ir traccionando, pero ni siquiera intermediación financiera, que ahora fue uno que salvó, digamos, en los papeles este crecimiento que mostró el INDEC, pueda ser tan intenso. No veo motores en el consumo interno y veo que los motores externos van a estar, pero tienen una fuerza limitada. Metete, Martín. Sí, un poquito más de Jorge, ¿sabes qué? Algo que te quería preguntar, por ahí de hace unas semanas más, es que te vimos ahí, casi no te vemos, pero te vimos, en la foto que publicó Cristina Kirchner cuando estaba con Economistas. Viste que estabas medio eclipsado, que había otro sentado al lado tuyo. Y justo esto se vino después de las elecciones, cuando se estaba hablando esto de que la oposición de Argentina tiene una postura que asusta a los mercados. Entonces, esta cuestión de que cada vez que hay una elección hay una tensión abrumadora y que eso es inviable. Y bueno, Caputo habla de la autopista y de que todos van para el mismo lado, pero en Argentina hay una autopista y hay otros que van para el sentido contrario. Entonces te quería preguntar, en esa conversación, lo que vos puedas contar, ¿hay un intento o una idea nueva, algún cambio de visión en el liderazgo de la oposición, que entiendo que hoy sigue siendo Cristina Kirchner, respecto de las bases del pensamiento económico de ese grupo político? Mira, yo no puedo hablar en términos orgánicos porque yo no soy un economista orgánico de un partido político. Sí, obviamente simpatizo con los movimientos populares, con el peronismo, y tuve la suerte de ser invitado a esa charla que me parecía muy interesante. Yo había trabajado muchos años en gobiernos en los que había estado la presidenta Cristina y nunca había hablado con ella, salvo cuestiones muy formales, muy protocolares. Así que me parecía bien tener esa charla con un grupo multietario que por suerte nos caracterizaba a todos como jóvenes, pero una mezcla de gente muy interesante. Pero tampoco participé tan activamente, digamos, y no soy, por lo tanto, responsable para hablar de los documentos que se están haciendo, pero sí reconozco que hay una intención de abrir la discusión, y me parece que también lo está haciendo a su manera Axel y otros miembros del peronismo, abrir una discusión sobre algunos temas que muchas veces han sido vacas sagradas y que también con simplificaciones, porque no solamente es Milei el que simplifica las cosas, se han tomado como tótem inamovibles. Yo creo que discusiones como el superávit fiscal, por qué podés o por qué no podés tener superávit fiscal, el financiamiento monetario, también la distribución del ingreso y otros tantos son muy importantes. De hecho, la semana pasada también tuiteaba o retuiteaba algo que había publicado Marina, que me parecía muy bueno, que es poner en discusión de los sectores progresistas, populares, todo ese amplio abanico que no está satisfecho con cómo se hacen las cosas, la experiencia de Brasil, ¿no? Porque muchas veces se han pasado mirando otras experiencias, y experiencias como la de Brasil, como la del Frente Amplio, ofrecen algunos aspectos en donde te muestran que, aún teniendo medidas que son, las llamaríamos necesarias o en algunos casos ortodoxas, etcétera, logran construir algún espacio de políticas para tener, por ejemplo, el dato de hoy de Lula, la pobreza más baja en muchos años, y no con construcciones un poco algebraicas como las de Milei, sino realmente con construcciones contundentes, políticas de ingresos, políticas industriales como las del BNDES. O sea, me parece que es muy bueno en la parte mala que se está viviendo, que es obviamente para... Ahora, Jorge, porque viste, uno tiene, por algo gobierna Milei, digamos, y si gobierna Milei es porque, como él mismo lo dice, ¿cómo va a haber un libertario anarcocapitalista gobernando? Es que lo de nosotros fue un desastre absoluto. Y no solamente fueron un desastre, sino que fueron desastrosos con énfasis, es decir, planteaban las cosas... por eso siempre hay acción y reacción en las sociedades. Así como Milei es hiperbólico, ¿no? Es una cosa desbordante. En su momento el kirchnerismo era desbordante en sus errores también. Y era desbordante porque era... Entonces, a lo que voy a lo siguiente.
Vamos al tema apertura y producción. Obviamente, cuando Milei habla de los sectores de coima y demás, tiene que explicar primero cómo es el tema de Tierra del Fuego, que fue un gran tema defendido por el kirchnerismo, porque uno de los dos empresarios es kirchnerista y el otro es el primo de Caputo. Exactamente, el otro es el primo de Caputo. O sea, uno para jugar con un gobierno... Ya los Caputo pueden hacer un partido político completo con tantos que son y en tantos lugares clave. Esta es la típica de los políticos pasan, los empresarios quedan. ¿No? Entonces, el régimen de Tierra del Fuego, los kirchneristas creían que había que defender, que era la isla, que era la producción nacional, que estábamos haciendo las computadoras, los celulares, que competimos con el mundo, eso es, y lo mantiene Milei. ¿Por qué? Porque además, no sé por qué lo mantiene Milei, compromiso, financiación de campaña, que obviamente ha sido transversal al kirchnerismo, al mileísmo, al macrismo, al masismo, a todo. Bueno, entonces, eso por un lado, pero dejo de lado esas cuestiones, ¿no? Que hablan un poquito de, porque si te pones a habla con nombre y apellido. Y no es solamente el régimen de exenciones impositivas que dicen, bueno, no, pero está bien, tendría que ser para todo, bajarle impuestos. Bueno, bajarle para todos los impuestos, pero no solamente para los que están en la isla. Pero más allá de eso, es el tema de la protección arancelaria, porque fue un combo, fue la protección y la exención. Pero no importa. Dejemos de lado eso. Ahora, voy al tema de la apertura y la discusión. ¿Por qué Milei puede avanzar con esto y decirle, bueno, miren, y porque lo que vio la gente en el gobierno anterior, no me voy a anterior, pues también pasaba lo mismo, pero bueno. Todos los gobiernos de la Argentina quieren tener un tipo de cambio bajo, por lo que hablábamos, no me acuerdo qué era el paper de Frenkel, de Fanelli, o Gerchunov había escrito del equilibrio económico y el equilibrio social y político, ¿no? El tipo de cambio alto es el equilibrio económico, Gerchunov. El tipo de cambio bajo es el que te da el equilibrio social y político, porque va a abaratar el precio de los alimentos, que es el básico. Dejando de lado la clase media, los viajes al exterior y lo viene durando, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, ¿qué me vienen a hablar? El 2013 fue el boom de los Audi, de los Mercedes-Benz, de todos los autos importados de alta gama. Tuvimos 1 millón de ventas de autos en el mercado doméstico porque tenías un tipo de cambio oficial muy atrasado y una brecha cambiaria del 50%. Entonces, eso generó que, es más, sectores de clase media que después no podían pagar la patente del Audi, se compraran Audi al valor de un Chevrolet Cruz, un poquito más caro. Entonces, pero más allá de esas distorsiones, ¿qué es lo que experimentó la gente en el último periodo? Que vos mantuviste un tipo de cambio oficial muy bajo. El tipo de cambio oficial que te deja Massa es de 1.100 a valores de hoy, te deja Alberto Fernández. Un tipo de cambio oficial muy bajo con una brecha cambiaria. Entonces, y los precios que más aumentaron en el gobierno anterior, pisaban los servicios públicos y servicios privados, los precios que más aumentaron fueron los bienes. Entonces, hubo una disparada, viste la inflación, estaba muy por arriba de la inflación promedio. Y pese a que les dabas un tipo de cambio oficial bajo, así te vaciaron las reservas. Entonces, cuando Milei viene ahora y viene la reacción al otro lado y dice, bueno, la apertura y que se cierren y demás, la gente lo que percibe es, ¿y qué querés? ¿Viste? Los bienes volaban antes, Fíjate que el reacomodamiento de precios relativos el año pasado fue al revés. Textiles, incluso autos, bienes durables muy por debajo, todos muy por debajo de la inflación y los servicios muy por arriba de la inflación. Entonces, la política de Milei hoy la permite, el desastre del pasado. Entonces vamos de un péndulo al otro. Y yo lo que veo es que, obviamente, el que la paga es el pyme, que dice, ¿y yo qué veo eso? Sí, yo tenía que ir a pedir la CIRA, me ponían todo tipo de restricciones, encima los grandes la podían sacar, pero yo no es que fijaba precios, sí, hacía un poquito, remarcaba un poco por arriba, porque estaban todos con la inflación, y ahora viene, abre con tipo de cambio atrasado, me arrasan los chinos, pero la sociedad está en un clima de época que dice, bueno, está bien, pero si yo no podía pagar la heladera, no podía pagar, ¿no? A ver, porque me abrís muchos caminos, no me voy a tentar. Lo que digo es que Milei no es el Menem de los 90, digamos. Mirá, Milei llega después de un experimento muy fallido, donde toda esta discusión, es decir,
El kirchnerismo te dice, nosotros hacíamos política industrial. ¿Y cómo hacías política industrial? Con un tipo de cambio oficial bajo, con brecha cambiaria y gastándose todas las reservas del Banco Central y con una inflación elevada. O sea que todo lo que importaba a tipo de cambio oficial bajo sí se equiparon. Tei, Caragosian, los textiles, todos se compraron la última máquina importada de Italia, de Alemania, tecnificaron su fábrica, todo eso, con los créditos subsidiados y el tipo de cambio bajo. Y después los precios eran caros. Entonces, ¿entendés lo que te digo? La sociedad dice, bueno, sí, bárbaro, y eso era insostenible, porque te quedaste sin reservas. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Tenía que devaluar. A ver, no me quiero meter en la, porque ya lo hemos hecho, en la de defender el gobierno anterior. Igual te digo que es muy simplificante lo que está diciendo, porque vos tuviste un gobierno anterior que heredó lo que heredó, que tuvo 2 años de pandemia sin financiamiento y tuvo que emitir 7 puntos, una barbaridad, para financiar la pandemia, y después una sequía que fue la más grande históricamente. Yo no sé si todo este combo, si le hubiera tocado a Milei en estos 2 años, no hay ayuda del Tesoro que lo hubiera salvado con los desequilibrios que tiene. Pero dejemos eso de lado, porque no me interesa gastar los minutos en esa parte de la defensa. Yo creo que alguna vez va a haber que hacer bien las cuentas, sin estos lugares comunes y diciendo, hay cosas que estuvieron muy mal hechas, hay cosas que no podías haberlas hecho de una forma distinta. Pero lo que yo diría es que la solución que encuentra Milei a esa idea de que supuestamente el tipo de cambio estaba muy atrasado y que él mismo lo había dicho como candidato presidencial, termina siendo una situación donde el tipo de cambio está atrasado y además se establece una apertura rápida y restricta de la economía, que lo que estábamos diciendo es que posiblemente sea demasiado rápida y sobre todo en un gobierno en que daría la sensación de que no va a tener ningún tipo de amortiguadores para compensar esa apertura, y entonces mucha gente de la que, basado en esta sensación de lo que era el gobierno anterior, todavía lo siguió votando a Milei, se va a ir encontrando con el tiempo en que no tiene lugar en este esquema, porque estos esquemas tardan mucho en concretarse y hasta puede ser contraproducente para las posibilidades electorales de Milei. Pero eso es lo único que te digo. Es decir, vos decís, la queja era un tipo de cambio muy apreciado que terminó el periodo de Massa y Alberto Fernández, y estamos discutiendo sobre un tipo de cambio muy apreciado y además con una apertura demasiado rápida. Hay en el medio reforma. Bueno, en el medio Milei puso $1 a 2.500 pesos valores de hoy, ¿no? Sí. Fue pica, que lo hubiese hecho cualquiera en un plan de estabilización, digamos, para tener un colchón cambiario que te permita comprar reserva, pagar la deuda como pagaste con hacer el superávit fiscal con licuación, sí. Por ahí fue excesivo. Podía haber hecho todo eso. Alberto llegó con $10.000 millones en la reserva, por eso pudo emitir 7 puntos del PBI. Milei llegó con menos $11.000 millones en la reserva. Sí, pero no te olvides que también Alberto llegó con... Por eso, si me vas a llevar un día, si querés, hacemos... No, está bien. A lo que voy es el clima de que Alberto llegó con 12.000 millones... No, pero déjame terminar entonces. De $12.000 millones que le dejaron de deuda de los Pinco y compañía entrampados en Argentina. Es decir, eso no se lo descuenta nadie a las reservas. O sea, cada uno hace el cálculo de las reservas netas como le parece. Y eso era guita que se fueron por día $30 millones todo el tiempo de Argentina hasta el final del periodo. Pero bueno, no quiero acordarme del pasado porque si no tenemos que hacerlo bien completo, número a número. No, a lo que voy es ¿por qué Milei puede decir, bueno, si quiebra un sector, más allá de su dogmatismo, más allá del libro de texto, me parece lo que está viendo es, y yo creo que eso fue una gran ayuda que tuvo este gobierno, es justamente, contamos que subieron los precios de los servicios, que los bienes fueron muy por detrás, y aún así el desempleo no explotó el año pasado. Y tiene que ver con que el colchón que habían hecho algunos sectores, es decir, vos habías licuado el salario real, tenías tasa de rentabilidad, ¿viste ese cuadro que plantó Bernie de la rentabilidad sectorial? Eran todos los sectores de bienes que... Yo no digo que el PYME sea responsable de eso, porque esos eran los incentivos que había dado el gobierno anterior. Entonces,
y yo no creo que vos tengas que... La Argentina no puede ser ni Perú ni puede ser Uruguay, tiene un entramado industrial mucho más complejo y mucho menos en este contexto, todos coincidimos, donde se están cerrando todos, lo contaba el otro día Roberto Roca de Techín, Paolo Roca, y China está inundando a todo el mundo. Pero quiero tratar de entender por qué vos podés ir tan fuertemente al otro extremo, ¿entendés? Y me parece que tiene que ver con... Bueno, eso es cierto. Se agotó un modelo, se agotó una forma de presentar la economía y Milei trae algo disruptivo que fue aprobado en principio por el 33% de la población, después por el 57% y ahora por el 41%. Me parece que sigue habiendo gente que ante la posibilidad de que haya un salto al vacío o una crisis cambiaria le dio esa parte. Pero recordemos, como vos decías, que una parte sustantiva de esto fue una baja de la inflación con una apreciación del tipo de cambio real. Eso obviamente que ya está estudiado y muy estudiado en la literatura, que tiene connotaciones positivas, ayuda a bajar la inflación. El tema es el costo y como decía Alejandro, el punto de, bueno, tal vez porque hay este capricho, siempre Milei tiene distintos caprichos, ¿no? El de no comprar reservas, el de querer bajar la inflación para poder decir, en mi gobierno la llevamos, bueno, él quería llegar a 0% en octubre, eso no llegó, pero quiere hacer una baja de la inflación, priorizar y forzar esa baja a un costo que puede ser muy alto. Mientras tanto, la macro tiene esa virtud. El tipo de cambio apreciado no solamente beneficia a los alimentos, también beneficia a la clase media. Acordate que la clase media es esa partecita que en el juego electoral argentino es clave, porque es la que te impulsa a que haya un bloque o el otro como ganador. Está muy bueno. Tomé esto de tu presentación, de la presentación que hiciste ahí en Italia, muy piola, ¿no? Vos decís hay 40% de un lado y 40% del otro que son más peronismo y antiperonismo, ¿no? Y hay un 20% sí. Que se inclina para un lado o para el otro, que no es ideológico, es un voto que según quien cree táctico, que le puede brindar soluciones, ¿no? Es un poco así el planteo. Y se inclinó en su momento así con De la Rúa, con Macri, con Milei y ahora con Milei de nuevo, ¿no? Esto es lo que decís, que hay un 20% que se inclina para un lado o para el otro. Y ese 20% incluso no le interesa, es raro en Argentina cuando lo explicás en Europa, yo lo expliqué no solo en Italia, en España, también en Bélgica, como que no tiene una gran representación en el partido de centro. Nosotros tenemos esa desaparición del gran partido de centro que representaría a esta gente y sería el partido el que va a hacer estas coaliciones. En Argentina son como los votos tácticos, en general son muy de la clase media que, bueno, cuando estaba Cristina votaron a Macri, se desilusionaron con Macri y votaron a Alberto, ahora una parte votó a Milei, vos fijate que finalmente ese 41% que saca Milei es borderline, una parte que yo considero que es bastante estructural, ¿no? Pero es el que va a tener que tratar de conquistar de alguna forma alternativas superadoras a Milei si quieren volver a ser una opción de gobierno. Pero me parece que también... es el sector que decís que Milei le tiene que dar respuesta, porque si no se va a alejar y le va a quitar sustentabilidad política. Y yo creo que sí, yo creo que veremos Milei lo que sí ha demostrado es ser bastante pragmático, hay muchas muestras de ese pragmatismo, por ejemplo, lo que ha hecho con la UH me parece que es una medida muy inteligente y muestra parte de su pragmatismo, ¿no? Vamos a ver cómo en realidad entre lo que dice esto de a mí no me importa este tipo porque total va a encontrar trabajo en otro lado, a la realidad de cómo funciona ese proceso, cómo se va dando. Yo creo que el año que viene va a ser un año sumamente fuerte en esto porque al gobierno le salieron... ya sacando alguna teoría respecto al financiamiento de la campaña, pasó con Tierra del Fuego también, ¿no? Pasó con sacando intereses particulares que pueda haber, también ahí se mostró cierto pragmatismo, ¿no? Sí, él de pronto te dice, descubrí esto, encontré la luz en este momento, no me había dado cuenta y la verdad que la sociedad es muy tolerante en eso, en esta etapa de Milei, le tolera todas las contradicciones porque, bueno, así es Argentina.
un momento te acompaña y en un momento te empieza a exigir. En este momento estamos en luna de miel, así que me parece que... No, yo lo que veo es que están todos que también es razonable, sobre todo, como dice Caputo, el establishment financiero, los economistas, dice Caputo, son más afines a nosotros. Están todos diciéndole, la tenés ahí, sí, cualquier argumento, amplía un poquito las bandas, y si el dólar flota ahora un poquito más, habrá que ver, digamos, que se equilibre el mercado cambiario, y por ahí dentro de 6 meses estás comprando fuerte para que no... yo creo que lo van a hacer, ¿eh? Para que no caiga, para que no caiga de 1400. Yo pienso que lo van a hacer. ¿Te acordás, Maxi, la primera vez que se habló de bandas que presentamos acá, que era mi idea, que no sé, a nadie le gustó, pero que era una banda que fuera plana en 1000 en ese momento y que solo creciera la banda superior al 2%. Yo creo que algo van a hacer después del 13 de enero, que es la revisión del fondo, bueno, y el pago el 9 de enero. Me parece que alguna cosa... Saben que tienen ahí un periodo que es interesante porque ya... Con el presupuesto, es decir, manteniendo hoy la estabilidad total en medio de la discusión política en el Congreso y después... Sí, además tenés, ahora hasta el 15 de enero tenés siempre esta cuestión de que la gente tiene que liquidar, digamos, lo que reservó de dólares, etcétera, porque faltan pesos. El 15 de enero todo eso se da vuelta, pero ellos tienen ahí a la vista una liquidación buena de soja. Yo no coincido con Alejandro en que vaya a apreciarse el dólar. A mí me parece que si Trump logra lo suyo, es probable que todavía haya una devaluación adicional del dólar, porque si en general nosotros hemos visto en todo nuestro trabajo que si sube la tasa, que si baja la tasa de interés de Estados Unidos, vos tenés mejores precios de commodities, tenés una depreciación del dólar. A mí me parece que todavía se abre un año que es interesante. Eso no quiere decir, y va a salir una nota muy linda esta semana, creo yo, en El Economista, que sea tan fácil bajar el riesgo país como cree el ministro. Yo insisto con mi teoría, que la estuvimos desarrollando ahí un poquito, que cuando vos tenés tanta participación del Fondo Monetario, del resto de los multilaterales y ahora del Tesoro como acreedores privilegiados, hay un problema en el riesgo país, que es el riesgo de default, que hace que sea muy difícil que eso baje de un cierto piso, porque los bonos finalmente, como siempre pone el Fondo Monetario, son el buffer necesario para cualquier eventual reestructuración que vos tengas que hacer por un shock externo, etc. Alejandro, estamos sobre el final, pasadísimos. Te agradezco, siempre muy interesante poder dialogar con vos. Un saludo a todo el público y bueno, gracias. Nos veremos Jorge, próximamente. Muchas gracias, Jorge. Gracias.